¿Por qué algunas personas no saben recibir amor? Lo más desconcertante es que muchas pasan años deseando que alguien las quiera, pero cuando por fin ocurre, empiezan a alejarse. ¿Es miedo al compromiso? ¿Desconfianza? ¿O existe una razón que la psicología tardó décadas en descubrir? Hoy vas a entender por qué algunas personas rechazan precisamente aquello que más necesitan. Y quizá descubras que este misterio también explica parte de tu propia historia. Pero antes de conocer la respuesta, debes responder una pregunta. Si el amor nos hace bien, ¿por qué para algunas personas se siente como un peligro? ¿Y si el problema nunca hubiera sido el amor? ¿Y si el verdadero origen estuviera oculto mucho antes de la primera relación? Todo comenzó con Daniel. Restauraba manuscritos antiguos en una biblioteca histórica. Pasaba el día reconstruyendo páginas rotas y devolviendo vida a historias olvidadas. Sin embargo, había una historia que nunca lograba comprender. La suya. Una noche recibió un mensaje de Clara. Gracias por confiar en mí. Me haces muy feliz. Lo leyó una vez, después otra. No había presión, no había reclamos, solo cariño. Entonces sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué un mensaje así despertaba ansiedad? ¿Por qué su primer impulso fue guardar el teléfono y desaparecer? ¿Puede una muestra de afecto activar la misma alarma que una amenaza? No era la primera vez. Siempre ocurría igual. Conocía a alguien. La confianza crecía. La relación avanzaba. Y justo cuando empezaba a sentirse querido, aparecía el deseo de alejarse. ¿Por qué huía precisamente cuando todo iba bien? Durante años creyó que tenía miedo al compromiso. Después pensó que simplemente elegía mal a las personas. Pero ninguna explicación respondía a la pregunta más importante. ¿Por qué el cariño provocaba más miedo que tranquilidad? La respuesta empezó a aparecer cuando varios investigadores dejaron de estudiar las relaciones adultas y buscaron el origen mucho más atrás. Y lo que encontraron cambió para siempre la forma de entender por qué algunas personas huyen exactamente de aquello que más desean. Daniel volvió a mirar el mensaje de Clara. Quería responder. Quería verla. Entonces, ¿por qué seguía sin escribir una sola palabra? ¿Por qué una parte de él deseaba acercarse mientras otra le pedía desaparecer? Esa misma contradicción intrigó durante décadas a los investigadores. Al principio creían que el problema aparecía en las relaciones de pareja, pero estaban observando el momento equivocado. La verdadera pregunta era otra. ¿Cuándo aprendió el cerebro que sentirse querido también podía ser peligroso? En 1969, el psiquiatra británico John Bowlby publicó Attachment and Loss, volumen 1. Attachment, una obra desarrollada a partir de sus investigaciones en la Tavistock Clinic de Londres. Su conclusión cambió la psicología. Las primeras relaciones con los cuidadores crean un modelo interno que influye en la manera en que interpretamos la confianza, la cercanía y la seguridad durante toda la vida. Eso significaba algo inquietante. Quizá Daniel no estaba reaccionando a Clara. Quizá estaba reaccionando a un aprendizaje mucho más antiguo. Y si eso era cierto, ¿cuántas personas estarían culpándose por algo que nunca eligieron aprender? Si este tipo de temas te ayudan a comprender mejor el comportamiento humano, suscríbete a Código Humano Descodificado. Aquí descubrirás las razones invisibles detrás del comportamiento humano. Y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambia por completo la manera de entender por qué algunas personas huyen precisamente de aquello que más desean. Pero ¿cómo podían demostrar aquella teoría? La respuesta llegó en 1978, cuando Mary Ainsworth, junto con Mary Blehar, Everett Waters y Sally Wall, publicó Patterns of Attachment, a Psychological Study of the Strange Situation. El experimento parecía sencillo. Un niño permanecía unos minutos jugando con su cuidador. Después, el adulto abandonaba la habitación. Al regresar, algunos niños corrían a buscarlo, pero al mismo tiempo evitaban abrazarlo. Se tensaban o se alejaban otra vez. Querían sentirse protegidos. Sin embargo, su cuerpo reaccionaba como si todavía existiera un peligro. ¿Por qué ocurría esa contradicción?
porque el cerebro no responde únicamente a lo que sucede en el presente. También compara cada experiencia con aquello que aprendió en el pasado. Daniel sintió un escalofrío. Por primera vez dejó de preguntarse, ¿qué tengo de malo? Y comenzó a hacerse una pregunta completamente distinta. ¿Y si mi cerebro no está rechazando el amor, sino intentando protegerme de un dolor que aprendió hace muchos años? Aquella idea cambió todo, pero todavía faltaba descubrir cómo un aprendizaje tan antiguo podía seguir controlando las decisiones de un adulto. ¿Qué descubrieron los neurocientíficos cuando observaron el cerebro de personas con este patrón? La respuesta explicó por qué Daniel reaccionaba antes de poder pensar. En 2019, la neurocientífica Ruth Feldman publicó una revisión en Nature Reviews Neuroscience sobre el desarrollo del vínculo humano. Su trabajo mostró que las primeras experiencias de cuidado moldean los circuitos cerebrales relacionados con la seguridad, la regulación emocional y la confianza. Entonces Daniel comprendió algo que nunca había imaginado. Su cerebro no estaba rechazando el amor. Estaba rechazando la posibilidad de volver a sufrir. Para él, la cercanía no significaba seguridad, significaba riesgo. Por eso cada gesto de cariño activaba una alarma invisible mucho antes de que apareciera un pensamiento consciente. No era Clara quien provocaba aquella reacción. Era un aprendizaje que seguía funcionando como si el pasado todavía estuviera ocurriendo. Pero eso abrió una última pregunta. ¿Ese aprendizaje podía cambiar? La respuesta fue esperanzadora. Sí, el cerebro puede construir nuevas experiencias de seguridad cuando una persona aprende a reconocer que no todas las relaciones repiten la misma historia. Daniel dejó de luchar contra sus emociones, empezó a observarlas. Y cada vez que sentía el impulso de alejarse, se hacía una sola pregunta. ¿Estoy reaccionando a esta persona o a una historia que todavía vive dentro de mí? Aquella pregunta no borró su pasado, pero rompió el piloto automático. Porque el pasado puede explicar tus reacciones. No tiene por qué decidir tu futuro. Tal vez esa sea la verdadera diferencia entre vivir atrapado por una herida o empezar a comprenderla. Si este video te ayudó a descubrir las razones invisibles detrás del comportamiento humano, suscríbete a Código Humano Descodificado. Cada comportamiento tiene una historia, y entender esa historia puede ser el primer paso para transformar la siguiente. Tal vez el cambio más importante no consista en dejar de sentir miedo, sino en dejar de obedecerlo sin darte cuenta. Comprender de dónde vienen tus reacciones no cambia tu pasado, pero sí cambia el poder que ese pasado tiene sobre tu presente. Y quizá, a partir de hoy, cada vez que alguien te ofrezca cariño, ya no te preguntes si debes huir, sino si, por primera vez, puedes permitirte recibirlo.